Y hoy conocemos los datos del mercado inmobiliario de los últimos meses en Aragón y ha aumentado la compraventa de vivienda, también favorecido por esa bajada en los últimos meses de los tipos de interés. Susana. Sí, la compraventa de vivienda en Aragón ha aumentado un 20,6% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significa que se han llevado a cabo más de 4.600 operaciones, siendo así el segundo mejor resultado desde el año 2007. En cuanto a la compraventa de vivienda nueva, han explicado que se trata de un año de mucha actividad y mucha demanda, con un aumento de casi el 28% respecto al año pasado. Además, en este tipo de vivienda, en esa vivienda nueva, han indicado que ya se ha vendido el 63% del total que ya se vendió en todo el 2024. También han explicado en este informe que hablaban de una mayor rapidez a la hora de tomar decisiones en esas compraventas de viviendas debido a esa problemática generalizada, ese miedo generalizado de la subida de los precios, que hoy en día es una de las mayores problemáticas de la sociedad, ya que se encuentra en máximos desde el año 2012. Además, también a esta problemática se suma la oferta de vivienda, que tal y como indicaban es uno de los mayores retos a los que se enfrentan en los próximos años. Esta era la valoración que hacían de este segundo trimestre. El trimestre pasado tuvimos un pico importante de compraventas de vivienda nueva y ahora, habiendo reducido un 21%, estamos en unos niveles muy buenos de actividad. ¿Qué ocurre? Que con 800 y pico compraventas, una comunidad autónoma pequeña como es la nuestra, pues que se entregue una promoción de obra nueva, se escriture más bien en una promoción de obra nueva en un trimestre u otro de 150 a 200 viviendas nos produce este dato. En ese informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de Unizar también se han abordado los precios de la vivienda. Aumentan las compraventas, pero también el precio de la vivienda en ese segundo trimestre. Desde abril hasta junio ha subido un 1,8% en Aragón el precio de la vivienda. Ahora mismo el metro cuadrado se encuentra a 1.636 euros. ¿Y cuáles han sido esos porcentajes en cuanto a vivienda nueva y vivienda usada? 2,9 ha subido el precio de la vivienda nueva, un poquito menos de la vivienda usada, un 1,6%. En cuanto a provincias, ha subido más, y ahí vemos los porcentajes. En Teruel, un 3,2%. Se queda Huesca con un 0,8% de subida y Zaragoza con un 0,3%. Y como bien nos decía Susana, pese a ese aumento de precio, el número de contraventas ha sido muy elevado. Ha habido 4.658 operaciones. Gracias, Bea. Pues así lo confirman quienes se dedican a la firma de hipotecas. Hablamos con Pedro Navarro, él es el propietario de la inmobiliaria Retrocasa, y confirma que sí, que ha aumentado mucho la compra de viviendas en los últimos meses. Hola, Pedro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Confirmamos, por tanto, estos datos. Hay familias o personas o parejas que se están animando a aprovechar este momento de descenso de los tipos de interés para contratar una hipoteca y comprarse una casa. Sí, así es. La tendencia es claramente al alza desde principios ya de 2024, intensificándose sobre todo a lo largo de este año de 2025. Y llama la atención porque también los pisos han subido, tanto de alquiler como para compra. Sí, correcto. Han subido los precios, sobre todo los precios de más bajo coste son los que más han subido, porque son como que hay más personas que quieren comprar, entonces eso sí que aumentan más el precio, pero en general han aumentado bastante, sobre todo en nuestra comunidad. ¿Qué tipo de pisos se compran y qué perfil es el que lo adquiere, Pedro? Pues hay de todo, pero principalmente la tendencia que nosotros tenemos es sobre todo inversores que buscan pisos pues más económicos y que pues los buscan para, sobre todo, sacar rentabilidad. Pero también hay personas que quieren comprar su casa para vivir y entonces pues también están muy en auge, sobre todo. Y aparte de inversores, ¿hablamos de gente joven o gente de más edad? Sí, gente joven, sobre todo, y gente de mediana edad. ¿Y qué tipo de hipoteca eligen y más o menos de qué cantidad? Pues tipo de hipoteca, sobre todo buscan fija, ¿vale? Con un tipo de interés ahora que están más bajos. Y
a unos 30 años, que es la media, más o menos, aproximadamente, y ese es el perfil, más o menos. O sea que todavía no se opta por la hipoteca tipo variable, a pesar de que es la que ha ido descendiendo en estos meses. También las entidades financieras están dando más facilidades, porque hubo un momento en el que pusieron la condición de tener que pagar por adelantado una cantidad, una entrada, que eso impedía a lo mejor el acceso a la vivienda a algunas personas. Así es. Los bancos están facilitando mucho la formalización de las hipotecas. Quieren dar ese dinero para la compraventa y además, pues bueno, esa parte para la gente que puede solicitar esa ayuda del gobierno para esa entrada, pues también viene bien para esos datos, ¿no? Para que se formalicen más hipotecas. Pues Pedro Navarro, muchas gracias por habernos confirmado estos datos que arrojaba esa cátedra sobre el mercado inmobiliario. Un saludo. Gracias, un saludo. Bueno, Jorge, es una tendencia, un fenómeno que se está produciendo y que así lo confirman tanto las inmobiliarias como quienes están firmando las hipotecas, notarios y abogados. Sí, el mercado inmobiliario va viento en popa, lo hace en Aragón, lo hace en el conjunto de España y nuevamente un informe estadístico así lo refleja. Todas las variables están repuntando, ya sean operaciones de compraventa, número de hipotecas firmadas y, por supuesto, también los precios. ¿Por qué está yendo tan bien el negocio inmobiliario? Bueno, pues hay muchos factores, ¿no? Todos los factores que contribuyen al crecimiento de este sector están funcionando. La economía está en un momento razonablemente bueno. España es uno de los países que más está creciendo en la Unión Europea. El mercado laboral está en niveles récord. Aragón está en récords de trabajadores. Eso ayuda, desde luego, a comprar vivienda. El acceso a la financiación también está en un buen momento, después de que se haya abaratado el precio de las hipotecas, después de esos subidones que sufrimos hace un año. Y está viniendo población, está creciendo la población. Por tanto, hay una demanda importante que hace que la vivienda pues, va a seguir encareciéndose en los próximos meses. Y esa expectativa de encarecimiento hace que también se recaliente el mercado, ¿no? Porque la gente busca vivienda y el alquiler. Son caros los precios de la vivienda en general, son caros, o sea, han ido subiendo. Son caros y además la alternativa compra. Que sería el alquiler, pues el alquiler hay una oferta limitada y con unos precios también muy altos que incluso hacen que sea más barato pagar una hipoteca que un alquiler. Hace más barato pagar una hipoteca que un alquiler, ¿no? El problema es que esta realidad positiva, que el negocio inmobiliario vaya bien, tiene otra, que es que el acceso a la vivienda sigue siendo un problema para amplios sectores de la población, familias con menos recursos y sobre todo los jóvenes. Primero por el acceso, por la financiación. Si uno no tiene dinero ahorrado es difícil que le den un crédito y eso que se han relajado algunas condiciones, ¿no? Y por otro lado, el alquiler está a unos precios desmesurados que ni siquiera con un salario pues te permite pagarlo y tener una vida digna. Por tanto, ahí hay que actuar y los poderes públicos tienen que actuar en promover vivienda tanto de venta como de alquiler a un precio asequible. Bueno, en aquella hora es que hablamos con una chica estudiante que compartía piso en Madrid, es verdad, y en un buen barrio, pero 5 personas y pagaba cerca de 700 euros al mes por la habitación. Es que es una barbaridad. Yo escuchaba a Jorge y decía, bueno, es verdad, toda esa parte está muy bien por el mercado, como dices, pero es que los problemas son recurrentes y siguen siendo los que son y siguen siendo para los mismos colectivos y grupos de población, entre ellos los jóvenes. Y además es verdad que hay una de las cuestiones que favorece este aumento de la venta, que es la bajada del Euribor, que todos los que tenemos una hipoteca pues hemos notado este año con gran alivio, pero ya este mes había una situación un poco diferente respecto a eso, o sea que podría repuntar otra vez o podría no ser una caída tan favorable y entonces cambiar la situación. A mí me llama mucho la atención de todos modos la diferencia de esa subida de precios, esa media del 1,8%, que creo que es el máximo desde el primer trimestre del 2012 y que es muy reseñable, especialmente en algunos lugares como Teruel. Es decir, vemos como Zaragoza, que es una ciudad grande que puede resultar atractiva para algunas cosas, bueno, pues hay una subida más, no tan importante, pero la de Huesca ya hablamos del 0,8 y el 3,2 en Teruel es muy importante. Entonces, ojalá estos informes y el tener una cátedra de estas características, que yo creo que es valiosísima, sirvan para que las instituciones públicas vuelvan a fijarse en qué políticas activas hay que tener en cuenta antes de que la situación vaya peor y sea más grave, sobre todo para quienes no se soluciona. Bueno, o que no haya una burbuja a largo plazo, ¿no? Claro. Que tampoco podría ocurrir, ¿no, Marco? Yo lo digo siempre, Miriam, y has dado tú un apunte muy importante.
la vivienda, el acceso a la vivienda, bueno, mejor dicho, sí, el tener una vivienda es un derecho constitucional, es decir, está regulado en un artículo de la Constitución, pero hoy en día para la clase media es un lujo. O sea, yo me hago cruces como la gente hoy en día, con los salarios que hay, ya no hablamos del salario mínimo interprofesional que ronda los 1.100 euros, pero como una familia normal, una pareja, que trabajen los dos con 2 hijos, ¿cómo pueden acceder a una vivienda? Sobre todo por los precios. Claro, y a mí me preocupa que sí que los bancos ahora relajan, como muy bien has dicho, la financiación, pero no debemos olvidar lo que ocurrió en 2007, que no está tan lejos. Está claro que yo me hago mayor y lo tengo muy... pero hay que tenerlo muy presente. Se tuvo que crear incluso una ley de concurso de acreedores de persona física de los miles de españoles que no pudieron pagar su hipoteca y los bancos se los quedaron. Y un detalle muy importante que ha dicho el asesor inmobiliario, cuando le habéis preguntado, ¿quién es tu principal cliente? Inversores. Entonces, aquí hay una falta de regulación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si su principal cliente son inversores, no estamos hablando de un acceso a la vivienda, estamos hablando de una persona que está invirtiendo, una persona que tiene un patrimonio e invierte. Habría que estudiarlo. Yo de verdad, soy súper escéptico y no sé cómo la gente hoy en día, el ciudadano medio, porque al fin y al cabo hay que regular para la ciudadanía media, para la clase media, yo me hago cruces de cómo la gente puede comprarse una vivienda con los sueldos que hay actualmente, porque además, no, es que ahora el tipo de interés está bajo. Ostras, yo os pongo un ejemplo, yo me acuerdo, y en 2008, cuando vino la crisis, mi hipoteca, tenía el Euribor al 5 y pico, que eso era, es que no se me olvidará nunca la cifra, en 1.326 euros. Sí. Cuando bajó el Euribor yo pagaba 600. O sea, ojo, cuidado, que era más del doble, ¿eh? Es que era más del doble. Y la gente esto lo tiene que entender, que aunque el banco te dé la hipoteca, hay que tener mucho cuidado. Dime, Jorge. Que son muchos intereses. Sí, no, yo creo que es verdad que es inevitable, ¿no?, que pensemos en que pueda ocurrir algo como lo del 2007, 2008, ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Yo creo que pese a todo y pese a que hay que hacer un seguimiento del mercado y hay un calentamiento ahora mismo de los precios y de las ventas, y desde luego hay que tratar de trabajar ese aspecto más especulativo, porque la vivienda, no lo olvidemos, es un derecho constitucional, ¿no? Pero en cualquier caso la situación es muy distinta a la del 2008. Mira, ahora mismo es verdad que las hipotecas se han incrementado un 97% en el último mes, la financiación de hipotecas se ha duplicado en el último año, es el máximo desde el 2008, pero es que la firma de hipotecas que hay ahora es una tercera parte de lo que se firmaba entonces, una tercera parte. O sea, no tengo ahora los datos, pero creo que estamos a 6.000 daban el 100% del por un dinero. lado, o sea, aunque nos parezca que tal, en ese momento la fiebre inmobiliaria fue realmente desmesurada. Y aparte, como dices, Miriam, las hipotecas se daban al 100%. Ahora los bancos sí que se cuidan mucho más. De hecho, a veces son demasiado restrictivos en qué condiciones laborales. Por tanto, yo creo que no estamos en esa situación y la realidad es esa, que se venden viviendas como churros. Lo que pasa es que no podemos ocultar la otra realidad, y es que amplios sectores de la sociedad no pueden pagar una vivienda o la pagan malviviendo, ¿no?, o con una vida muy ajustada. Y por lo tanto, creo que las instituciones y los gobiernos deben de intervenir, y deben de intervenir en aquellas situaciones que se... Y esto en una Zaragoza y en un Aragón que todavía ni siquiera tampoco hemos alcanzado. Estamos todavía lejos de alcanzar los precios máximos del boom inmobiliario, cosa que no han ocurrido en otras zonas de levantinas, de costa o Madrid o Barcelona. Con que nuestra situación relativamente es mejor, por eso también hay más margen de que crezcan los precios, ¿no? Y ahí se ha hecho popular que algún barrio de Zaragoza es visto como un lugar ideal para la inversión, ¿no? Y yo ahí sí que creo, estoy contigo, el tema de la inversión inmobiliaria, pues hay que vigilarlo, ¿no? Porque la vivienda, como digo, puede ser un negocio, pero desde luego tiene que ser ante todo un derecho.